Bien. Ahí empiezo a grabar. Bueno, hoy vamos a empezar con lo básico. ¿Sí? Traten de poner en silencio su micrófono, chicos. Y solamente cuando van a hablar, activen, por favor. Porque si no, hay mucho eco. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre el hueso. ¿Sí? Es una estructura muy importante en la anatomía del cuerpo. La estructura microscópica del hueso consta de las siguientes partes. ¿Sí? Todo hueso largo, ¿sí?, está formado por una diáfisis, una epífisis y una metáfisis. Son las tres partes o tres porciones de todo hueso largo. También a nivel articular, a nivel de las articulaciones, encontramos nosotros el cartílago articular, que vamos a hablar también sobre eso. También tenemos el periósteo, que es una capa, ¿sí?, una capa externa que le envuelve al hueso, ¿sí? Tenemos la cavidad medular y el endostio, que es una capa interna. Entonces, todo hueso largo, esto vendría a ser un hueso largo, vendría a ser el, el húmero, ¿sí? El húmero es el hueso que se encuentra en el brazo, ¿sí? Está formado por una parte media, esta parte o porción media que se llama diáfisis, ¿sí? Los extremos, tanto este extremo como este extremo que encontramos aquí, se llaman epífisis. Epífisis, epífisis. Y esto que vemos aquí se llama diáfisis, que es la parte media, ¿sí? Esto que vemos aquí, este redondito que vemos aquí, se llama cabeza humeral. Es la cabeza del húmero. Esta cabeza humeral se articula con un hueso que encontramos, que es la escápula o el omóplato, ¿sí? Esto que vemos aquí. Este extremo que está aquí, esta epífisis que vemos aquí, se articula en el codo, se articula con dos huesitos, un huesito que se llama cúbito y otro huesito que se llama radio. Entonces, como esta cabeza o esta porción del hueso largo se encuentra más próximo a la cabeza o se encuentra más para arriba, porque se encuentra aquí a este nivel, se llama epífisis proximal. Proximal quiere decir próximo. Y esta epífisis, como se encuentra a este nivel, se encuentra a nivel del codo, se llama epífisis distal. Entonces hay una epífisis proximal y una epífisis distal. Y luego encontramos la parte media, encontramos la diáfisis de los huesos largos. Entre la epífisis, este huesito que vemos aquí, esta porción, y la diáfisis, que es lo que encontramos aquí, hay una parte media, esto que vemos aquí. Esta es la parte media. Esta parte media se llama metáfisis. Se llama metáfisis aquí. Entonces tenemos epífisis proximal, epífisis distal, la diáfisis, y entre la diáfisis y la epífisis se encuentra la metáfisis, ¿sí? Y en esta metáfisis se encuentran las células progenitoras de los huesos, ¿sí? Por ejemplo, los osteoclastos, que son los huesos, o son las células que se encargan de que el hueso aumente o vaya creciendo. Acá tenemos la misma imagen, la epífisis, epífisis y la diáfisis, ¿sí? Tanto, si nosotros hacemos un corte, hacemos un corte transversal del hueso, ¿sí? Dentro del hueso encontramos estructuras. Encontramos, por ejemplo, arterias, venas, ¿sí?, que se encargan de nutrir al cuerpo. En la diáfisis hay un hueso o un tipo de hueso que se llama hueso compacto, que es lo que vemos en la diáfisis, en la parte media. En la epífisis proximal, como en la epífisis distal, encontramos hueso esponjoso, que vamos a ver más adelante por qué hay hueso esponjoso a este nivel.
Hueso esponjoso. Hasta ahí se está entendiendo bien, chicos. ¿Sí? Genial. Sí, señor. Bueno. Sin problema, bro. A mí ya me está marcando acá 9 minutitos, así que hacemos después lo que les dije. La metáfisis. Acá encontramos la metáfisis. La región de un hueso maduro donde se articula la epífisis y la diáfisis. Entre la epífisis y la diáfisis encontramos la metáfisis, que es la parte que divide a la epífisis de la diáfisis. Hay una metáfisis proximal, porque se encuentra hacia la epífisis proximal, y hay una metáfisis distal, porque se encuentra hacia la epífisis distal. El cartílago articular. El cartílago articular es un cartílago hialino que cubre la epífisis donde el hueso no está cubierto por cartílago articular. O sea, en toda articulación del cuerpo humano se encuentra el cartílago articular. Y este cartílago articular evita que el hueso rocen directamente. Porque si el hueso roza directamente contra el otro hueso, se va a producir una lesión. Por ejemplo, una lesión que se llama osteocondritis. Entonces, esto que vemos aquí en blanco, esto es el cartílago articular. Esto que vemos aquí, esto es el cartílago. Y cuando este cartílago articular se desgasta, ¿sí? Se empieza ya a producir la artrosis articular, ¿sí? Cuando se empieza a desgastar el cartílago articular, ¿sí? Esto que vemos aquí, por ejemplo, es la articulación de la rodilla. Esta es la rótula. Estos son los cóndilos del fémur. Esto que vemos aquí son los meniscos. Y acá tenemos los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Que cuando hablemos de anatomía de rodilla vamos a hablar mejor de esto. El periósteo. El periósteo, como que fue lo que les dije, es una capa externa que le envuelve al hueso, ¿sí? Se encarga de proteger al hueso, ¿sí? Este periósteo, el periósteo consta de dos capas. La capa fibrosa está compuesta de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. La capa fibrosa es la capa externa, es una capa que mira hacia afuera y presenta vasos sanguíneos que son las arterias que se encargan de llevar los nutrientes al hueso, por ejemplo el oxígeno, el calcio, el fósforo. Tenemos el sistema linfático que se encarga de absorber los productos de desechos. Pongan en silencio su micrófono. Los vasos linfáticos que se encargan de absorber los productos de desechos y los nervios que se encargan de la sensibilidad. La capa osteogénica contiene fibras elásticas, vasos sanguíneos, células osteoprogenitoras, osteoclastos y osteoblastos. Esta célula o esta capa ontogénica se encuentra o es la capa que mira hacia adentro del hueso. Y acá se encuentran las células osteoprogenitoras. Son las células que se encargan de que el hueso crezca el hueso, ¿sí? En cada hueso largo, ya sea en el húmero, en el fémur, en el cúbito, en el radio, hay un agujero, hay un agujerito que se llama agujero de nutrición. Y en este agujero de nutrición es donde ingresa la arteria. Este agujero que está aquí se llama agujero de nutrición, ¿sí? Y es por donde ingresa la arteria para llevar la sangre dentro del hueso. La cavidad medular del hueso es el espacio dentro de la diáfisis que contiene la médula amarilla grasa. Esta médula está formada por células grasas y algunas células sanguíneas y funciona como un almacén de energía o de grasa. Dentro del hueso, acá, dentro del hueso, hay una cantidad pequeña de tejido adiposo. Este tejido adiposo, ¿por qué es muy importante? Porque el tejido adiposo o las grasas se desdoblan en estructuras más pequeñas para poder producir energía. La energía de nuestro cuerpo es el ATP, es el adenosín trifosfato.
Y sin esta energía, nuestras células no se van a poder metabolizar. ¿Qué quiere decir metabolizar? Las células no van a funcionar. Las células es muy importante el ATP. Entonces, tanto los ácidos grasos como las proteínas y como los hidratos de carbono son muy importantes para la producción del ATP. Entonces, en la cavidad medular, dentro del hueso, se encuentra una cierta cantidad de tejido adiposo. El endostio es una capa de células osteoprogenitoras y osteoblastos que recubren la cavidad medular y también contienen osteoclastos. O sea, si esto vendría a ser la capa externa del hueso, lo que vemos aquí es la capa interna del hueso. Y ahí se encuentra el endostio. Es una capa que se encarga de albergar a los osteoblastos y los osteoclastos. Esto que vemos aquí, esto es el endostio, ¿sí? Y ustedes lo que ven aquí, estos son las arterias. Las células del hueso. Hay una célula osteoprogenitora o una célula madre que se llama, que son las osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras dan los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Esta célula le da a 3 hijos: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Da 3 células. Entonces, las células osteoprogenitoras son células no especializadas derivadas del mesénquima. Mesénquima quiere decir durante la etapa embrionaria, cuando el feto se encuentra dentro del vientre materno y se está desarrollando. El tejido del que derivan todos los tejidos conjuntivos se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo, en el endostio y en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos, que fue lo que yo les dije. En el endostio se encuentran las células osteoprogenitoras y en el periósteo, en la capa interna del periósteo, también hay cierta cantidad de estas células. A partir de esta célula madre, que son las osteoprogenitoras, salen los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoblastos son células que forman el tejido óseo, pero que han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. Estos osteoblastos segregan colágeno y otros minerales utilizados para la construcción del hueso. Entonces, los osteoblastos producen fibra de colágeno, muy importante, y materiales para la construcción del hueso. Por ejemplo, calcio, fósforo. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea, esta los va envolviendo, convirtiéndoles en osteocitos. Entonces, la célula osteoprogenitora da una célula que se llama, espérame un ratito, da una célula que se llama osteoblastos. Estos osteoblastos producen, ¿sí?, fibra de colágeno y materiales para el hueso. Estos osteoblastos se adhieren al endostio, ¿sí?, y esto a la vez producen los osteocitos. Los osteocitos son células óseas maduras que derivan de los osteoblastos. Entonces tenemos célula osteoprogenitora, le da osteoblastos y el osteoblasto le da a su vez a los osteocitos. Al igual que los osteoblastos han perdido la capacidad de dividirse, los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea y su función es la de mantener la actividad celular, intercambiando nutrientes y productos de desechos. Entonces tenemos célula osteoprogenitora, osteoblastos y los osteocitos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí. ¿Sí? Súper bien. Bueno, voy a salir porque ya está por terminar el tiempo y bueno. nos volvemos a conectar dentro de 5 a 8 minutitos, ¿está bien? Con el mismo enlace. ¿Estamos?